para el Día de las Madres. Y yo debía de escoger siempre el mensaje de español para hablar en español, ¿verdad? Yo cogí el de inglés y me lo traje para hablar español. No sé a quién le iba a dar el de español, ¿verdad? Estamos hablando de vivir como Dios manda. Vivir como Dios manda. Y hablando de lo que es vivir como Dios manda, hablamos de que Dios nos manda a vivir primeramente una vida sana, una vida santa, una vida santa. Estamos teniendo esta serie de mensajes partiendo de la segunda carta del apóstol Pedro. Y en la primera semana vimos eso, que vivir como Dios manda es vivir una vida santa, pero desde ahí comienzan los problemas también, porque nosotros nos hemos alejado tanto de Dios, nuestra sociedad se ha alejado tanto de Dios que no pensamos que eso es posible. La palabra santidad es como un relajo, es algo utópico, es algo que la gente no piensa que existe ni puede existir. Y yo he tenido gente que aún han venido a la iglesia, han escuchado el evangelio y todo eso, pero de repente confiesan: yo soy pecador y voy a seguir siendo pecador. Pero vivir como Dios manda implica una vida santa, y hoy hay algo más de refuerzo para eso. Pero el segundo mensaje de la semana pasada sobre lo que es vivir como Dios manda, hablamos de por el conocimiento de Él. ¿Cómo es posible que nosotros venzamos una naturaleza que estamos muy conscientes de ella dentro de nosotros, la realidad del pecado? ¿Cómo podemos vencer el pecado y realmente vivir una vida como Dios manda? Bueno, es gracias a la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario y gracias a nuestro conocimiento de Él. Y no estoy hablando simplemente de un conocimiento intelectual, sino más bien de una relación, de una comunión. Como Él dice en Apocalipsis 3:20, que está pintado detrás de mí: estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre, oye mi voz y abre, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Amén. ¿Cómo vivir como Dios manda? Hay que vivir con Dios. Para vivir como Dios manda, no se vive solo, se vive con Dios. Y el día de hoy, la tercera parte de esta serie, para vivir como Dios manda, estamos hablando de preciosas y magníficas promesas. Para vivir como Dios manda, ahora hay un elemento que se multiplica en muchos pedazos, porque dice la palabra que Dios nos ha dado preciosas y magníficas promesas. El texto de hoy, ustedes lo tienen delante de ustedes, segunda de Pedro, capítulo 1 y verso 4. Luego de decir que por el conocimiento de Él Dios nos ha dado todas las cosas, dice en verso 4 que así Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para que ustedes, luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos, lleguen a tener parte en la naturaleza divina. Para que ustedes, luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos, lleguen a tener parte en la naturaleza divina. El cuadro de la salvación en este mundo se resume claramente en este texto. ¿Cuál es la realidad de una persona que entra en la experiencia de la salvación, pero todavía no ha llegado al cielo? El apóstol señala dos puntos determinantes y yo los he dividido en esta próxima
en esta próxima pantalla. Hay 2 puntos en esa escritura. Número 1, han escapado de la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos. Y número 2, llegan a tener parte en la naturaleza divina. Así se vive como Dios manda. Es otra manera de describir a los que han conocido al Padre y a su Hijo Jesucristo. Es otra manera de enfocar el concepto de una vida santa. Y es también otra expresión de la fe de los hijos de Dios. Por lo que para nosotros los seres humanos de repente entonces se convierte en un reto. Es una gran dificultad para nosotros. La pregunta es entonces, ¿lo creemos o no lo creemos? ¿Lo creemos o no lo creemos? Esas, como ustedes están viendo debajo del tema de salvación, una forma en que se puede expresar la salvación en términos todavía de viviendo en la tierra es con estas dos verdades. Una persona que es salva es una persona que de alguna manera ha escapado de la corrupción en que vive el mundo por los malos deseos, y es una persona que tiene parte en la naturaleza divina. Ese cuadro de la salvación, hermanos, es importante que lo entendamos. Escapar de la corrupción que ocurre por los malos deseos. Todos sabemos, todos hemos sentido la realidad de estos malos deseos. Y sabemos que la respuesta a muchos de los males que vivimos como seres humanos se responden en la realidad de los malos deseos que nos afectan. En la palabra, esa palabra de malo deseo en la escritura, en el original, habla de una pasión, fuertes sentimientos eso es como una hambre que se le mete a uno entre los huesos. En este caso estamos hablando de una urgencia de cometer algo que es negativo, de algo que hace daño, de algo que nos hiere o que hiere al Hijo de Hombre como nosotros. Así que por eso se traduce como deseo, pasión, anhelo, y se habla hasta de este sentimiento lujurioso, lujuria. El apóstol Pablo menciona esto como parte de esto. Otra expresión es como las obras de la carne. Ese sentimiento, esa naturaleza pecaminosa. Y dice que las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen: inmoralidad sexual, impureza, libertinaje, idolatría, brujería, odio, discordia, celos, etcétera, etcétera, etcétera. Borracheras, cosas que dice el apóstol que los que practican tales cosas no van a heredar el reino de Dios. En Santiago se nos explica algo sobre la química de estos malos deseos cuando habla explicando lo que es la tentación. Santiago capítulo 1, versos 13 al 15, dice que nadie al ser tentado diga es Dios quien me tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco él tienta a nadie. Todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen.
Uno siente esta pasión, uno siente este deseo, uno sabe que va a faltarle a alguien o a sí mismo o a Dios mismo, pero se deja uno convencer, se deja uno seducir, se deja uno arrastrar. Y dice la palabra que cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado, y el pecado, una vez que ha sido consumado, da a luz la muerte. Entonces, ven de lo que la palabra está hablando. Cuando nosotros somos salvos, somos librados de esa realidad. Cuando somos salvados, cuando entramos en la experiencia de la salvación que Jesucristo vino a traernos, somos librados. Tenemos la fuerza, el poder para vencer esa pasión y esos deseos que me quieren arrastrar a hacer lo que es malo. Y por eso puedo tener la experiencia de vivir una vida en santidad. Puedo decirle a la mujer ajena, no, no me interesa. Puedo decirle al dinero que no es mío o que es sucio, no, no me interesa. En Romanos capítulo 6, cuando se habla del tema del bautismo, precisamente se explica esta realidad que nos ayuda a entender cómo tenemos que vivir. Romanos capítulo 6, a partir del versículo 4, bastantes versos ahí hasta el 14, dice: mediante el bautismo fuimos sepultados con él en su muerte. Y ahí ustedes pueden entender cuando el acto del bautismo, que es una confesión pública, cuando en el acto del bautismo entramos en las aguas, es como que somos sepultados con Cristo en su muerte. Estamos confesando que hemos muerto a ese hombre viejo, que es la realidad que ocurre cuando nos arrepentimos y somos librados del efecto del pecado. Mediante el bautismo fuimos sepultados con él en su muerte, a fin de que, así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. En el bautismo morimos, pero nos levantamos también. Y cuando salimos de ahí, estamos confesando: tengo un compromiso, tengo una decisión y voy a entregarme en la fe por esta vida nueva que Dios me va a dar. En efecto, dice el verso 5, si hemos estado unidos con él en su muerte, sin duda también estaremos unidos con él en su resurrección. Sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder. Ahí está. Todos éramos arrastrados por pasiones pecaminosas. Todos. Pero cuando vinimos a Cristo, esa naturaleza pierde su poder. De modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado, porque el que muere queda liberado del pecado. Ahora bien, si hemos muerto con Cristo, dice el verso 7, confiamos que también viviremos con él. Aleluya. No es simplemente un acto de suicidio y de desaparecer de la vida. No, absolutamente no. Es matando al viejo hombre para darle una oportunidad de vida al nuevo hombre creado según Dios en toda santidad de la verdad. El que muere queda librado del pecado, dice el verso 7. Ahora bien, si hemos muerto con Cristo, confiamos que también viviremos con él, pues sabemos que Cristo, por haber sido levantado de entre los muertos, ya no puede volver a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre él. En cuanto a su muerte, murió al pecado una vez y para siempre. En cuanto a su vida, vive para Dios. De la misma manera, también ustedes, óyeme, nos va a decir lo que nosotros tenemos que hacer. ¿Ok? Así que prestemos atención. También ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo
Jesús. Piensa eso, piénsalo. ¿Ok? Yo, muerto al pecado, vivo para Dios. Acuérdense, el pecado tiene sus intereses. Nos seduce, nos quiere arrastrar, nos quiere dominar y producir brujería, inmoralidad sexual, robo, odio. Pero Dios dice, no, muerto el hombre que está amarrado allí y hay uno nuevo que vive por el poder que levantó a Cristo de entre los muertos. Por lo tanto, dice el verso 12, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal. Esa es nuestra administración de la carrocería que nos han dado. No permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal ni obedezcan a sus malos deseos. No ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumento de injusticia. Al contrario, ofrézcanse más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida. No podemos seguir amarrados por los amigos que teníamos en el pasado. Y yo no digo que tenemos que ser enemigos. Lo que digo es que no puedo estar complaciéndolos a ellos. Tengo que complacer a mi Señor. Al contrario, ofrézcanse más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, presentando los miembros de su cuerpo. Esa es la idea. ¿A qué nos dedicamos? ¿Para qué usamos nuestros cuerpos? ¿En qué actividades participamos? ¿A dónde vamos? ¿Qué cosas ponemos a ver? ¿En qué cosas nos involucramos? ¿Cómo hablamos? Presentando los miembros de su cuerpo, no al pecado, sino como instrumentos de justicia, dice la palabra. Todo lo bueno, todo lo honesto, todo lo justo, si hay virtud alguna, en eso pensar. Entonces el bautismo es muerte y resurrección. Muerte al pecado, crucificando la vieja naturaleza, y resucitados en unión con Cristo para una vida nueva, presentando los miembros de nuestro cuerpo a Dios como instrumentos de justicia. Yo sé que en todo esto hay un elemento espiritual, sobrenatural, fuera de lo común. Y de eso se trata. De eso se trata. Recuérdense que la palabra de Dios comienza con la expresión: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra y todo estaba desordenado y vacío, desolado. Y la razón por la que la desolación se transformó en el universo y el mundo que hoy conocemos físicamente es porque el poder inmensurable de Dios operó. La palabra de Dios fue dada, Él dijo sea la luz y la luz se hizo. Entonces sí, eso es algo que tú y yo no podemos hacer. Sí, yo lo entiendo. Es un milagro, vamos a llamarle así. Sí, es milagroso. Lo único es que el pastor no es responsable de hacer ese milagro. Ni tú tampoco. Es Dios quien hace esa obra. Pero si nosotros no le creemos a Dios, esto no va a funcionar. Porque la segunda parte de la salvación que tenemos ahí es todavía más impactante.
algo más increíble, algo más difícil, porque estamos hablando de tener parte en la naturaleza divina. Eso es una expresión que casi yo justifico que ustedes me digan, pastor, usted como que se va a meter aquí a hacer una herejía, a crear una filosofía rara para engañar a la gente. Pero no, yo estoy leyendo el texto de las Escrituras. Es lo que dice la palabra de Dios, que la salvación implica escapar de la corrupción del mundo y tener parte en la naturaleza divina. Esa naturaleza divina que cuando los antiguos tenían duda y le dijeron a Moisés que Dios habla con nosotros, y Dios le dijo, ok. Entonces, pero si yo voy a hablar con ustedes, ¿qué fue lo primero que le dijo? Vayan a bañarse todos. ¿Cierto? Porque Dios no es cualquier cosa. Vayan a bañarse todos. Y espérenme ahí que voy a hablar con ustedes. Y dice que cuando Dios, en una expresión humana, cuando Dios se acercaba a donde ellos venían, truenos y centellas y todo esto sonaba como un terremoto. Ellos dijeron a Moisés, guay, espérate. Dile que hable contigo, no te apures, ya estamos convencidos. Y sí, que te lo diga a ti, tú no lo dices a nosotros. ¿Verdad que sí? Porque la verdad es que Dios no es creación humana. Dios no es juguete mío, como mucha gente parece tomarlo. Hay esto de tener parte en la naturaleza divina. O sea, entonces, ¿cómo yo tengo parte en la naturaleza divina? Porque eso es una frase seria. Seria. Ahí se está hablando de una mezcla de esto que no es muy convincente ni muy bueno, con eso que es lo perfecto, lo santo, lo verdadero. Entonces, ¿cómo estamos hablando de esto? Encontré a un comentarista bíblico que tiene una expresión en la próxima pantalla, allí al de ir. Está en inglés, porque así está en el comentario bíblico, pero yo se lo voy a traducir a ustedes. Habla de tener parte en la naturaleza divina. Es un comentario precisamente de este versículo de 2 de Pedro 1:4. Cuando dice que tener parte en la naturaleza divina, dice estas son palabras serias y deben de ser entendidas así y estimular hasta el más, dice, el más salvaje y el más presuntuoso de nuestros sueños. Porque de tan seria que son y tan deslumbrante como ellas pueden sonarnos a nosotros, simplemente están expresando de forma verbal las enseñanzas que están contenidas en todo el Nuevo Testamento. De que los hombres pueden y lo alcanzan por la fe, recibir en sus espíritus una comunicación real de la vida de Dios. Sí, eso es posible. ¿Qué más se dice en este lenguaje acerca de ser hijos e hijas del Dios Todopoderoso? ¿Qué significa eso? Dice el comentarista. ¿Qué también significa la enseñanza de la regeneración? ¿Qué más significan las frecuentes declaraciones de Cristo de que Él vive en nosotros y nosotros vivimos en Él?
como las ramas en la vid o como miembros del cuerpo de Cristo. ¿Qué más quiere decir esto de que estamos unidos en un espíritu con Él? No es cierto toda esa enseñanza de que el verdadero propósito del cristianismo, por el cual Dios envió a su Hijo y su Hijo vino, es que nosotros, pobres, pecadores, débiles, limitados y criaturas ignorantes como somos, podamos ser levantados en una solemne elevación y recibir aún con temblor la fortaleza en nuestras almas por la chispa de Dios. Entonces, el que seamos participantes de la naturaleza divina significa mucho más de que nosotros podemos compartir en las bendiciones que esa naturaleza nos concede. Y eso, mis hermanos, significa la realidad de que Dios mismo viene a nosotros. ¿Entienden todo esto? Realmente tener parte en la naturaleza divina nos asusta y pensamos, oh, cuidado, ¿qué es lo que usted quiere decir? Sin embargo, esas son las enseñanzas que nosotros encontramos en el Evangelio. Que Jesucristo murió para perdonar nuestros pecados, el velo del templo se rasgó en dos, de manera ahora que nosotros podemos entrar al lugar santísimo, allá donde Dios está. Dicen Hebreos, entremos confiadamente al trono de la gracia para que recibamos el socorro que necesitamos en el momento oportuno. ¿Verdad que sí? Entonces, no es una falacia, no es un invento, no es un irrespeto a la grandeza de Dios, sino por el contrario, es la expresión asombrosa y maravillosa de su gracia y de su amor para con nosotros los seres humanos. Oh sí, Luigi puede tener parte en la naturaleza divina con toda su calma. Nio, Marilyn, Maura. Todos nosotros, por el don, por la gracia y la misericordia de Dios, somos participantes de la naturaleza divina. El apóstol Juan dice en su primera carta, en el capítulo 3, versículo 1 en adelante, fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre, que se nos llame hijos de Dios. Yo no sé si ustedes recuerdan, pero hay una porción de la escritura que cuando Jesús dijo que era hijo de Dios, lo iban a apedrear. ¿Por qué? Porque él estaba identificando su propia naturaleza con la naturaleza de Dios. Y es penoso que nosotros no entendamos el privilegio y el favor que Dios nos ha dado. Dice, qué gran amor nos ha dado el Padre que se nos llame hijos de Dios. Y lo somos, lo afirma el apóstol. Sí lo somos. Somos hijos del Altísimo. El mundo no nos conoce. ¿Sabe por qué? Precisamente porque no lo conoció a Él. Queridos hermanos, ahora somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser. Sí, es una de las dificultades que tenemos para pensar que somos hijos de Dios son las limitaciones con las que vivimos hoy día, right? Pero dice, sí, lo que pasa es que todavía la salvación completa no se ha manifestado. Dice, sabemos sin embargo que cuando Cristo venga seremos semejantes a Él porque lo veremos tal como Él es. Piensa eso.
Piensa eso. Y no está hablando del Cristo que anduvo en los caminos de la región de Judá, de Jerusalén y donde quiera que él fue. No. Estamos hablando del Cristo resucitado, del Cristo que fue declarado Señor sobre todo principado, sobre toda potestad, por la resurrección de entre los muertos. De ese Cristo es que dice que seremos tal como Él es. No es que vamos a ser Dios, pero amigo, lo que vamos a hacer no es jueguito. Bendito el nombre del Señor, porque seremos como Él es. En la misma manera que el pecado a Él no le puede hacer nada, no nos va a hacer a nosotros. En la misma manera que la muerte ya no tendrá nada que ver con Él, no tendrá nada que ver con nosotros. En la misma manera que Él tiene la comunión íntima con el Padre, nosotros también la vamos a tener. Bendito el nombre del Señor. Y por eso dice la palabra de Dios que todo el que tiene esta esperanza en Cristo se purifica a sí mismo, así como Él es puro. En otras palabras, está diciendo definitivamente este es un aliciente y una lógica perfecta para hacernos entender que sí podemos vivir una vida santa. Sí podemos vivir una vida santa. Una frase que yo creo que ustedes se van a acordar aún después de mi muerte es que somos mucho más de lo que vemos en el espejo. Somos mucho más de lo que vemos en el espejo. Pero yo no he comenzado a predicar todavía. Ahora es que yo voy a comenzar. Yo solamente estaba aclarando los puntos. Porque lo que yo quiero, lo que tengo que traerles hoy, y por eso me fascina que es en el Día de las Madres, es que todo esto tiene todavía un espectro más amplio de aplicación y de recursos y de herramientas y de soluciones cuando la palabra de Dios nos dice que Dios para eso nos ha dado promesas. Él nos ha dado promesas. Y podemos, al de irnos a la próxima pantalla. El texto de hoy dice, Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para que ustedes, después de escapar de la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos, lleguen a tener parte en la naturaleza divina. Sí, Dios nos ha dado preciosas y magníficas promesas. Y fíjense que eso no es simplemente, oh sí, Dios hizo alguna promesa. No, no, no. Preciosas, magníficas. Esto es un superlativo, suena como un superlativo, o sea, algo excelso y de valor incalculable que supera los valores naturales que conocemos. Las promesas de Dios no son de que no te apures que un día te voy a llevar a la playa. Mi padre nos hizo esa promesa y hasta nos la cumplió. Right? Pero no es de eso que estamos hablando. No es de eso. El diccionario Larousse dice que prometer es un compromiso a hacer o a dar. ¿Ok? Prometer es un compromiso a hacer o a dar. También se interpreta o se puede expresar como asegurar al dar su palabra con un énfasis que disipa las dudas. Y por supuesto, tiene un elemento de implicación contractual, o sea, como de un contrato, como de un pacto que implica una recompensa futura, implica una realidad que no está ahora, pero que sí va a ocurrir, si Él va a realizar o si Él va a proveer.
es algo que no tienes que verlo hoy, pero en el tiempo acordado se verá. Entonces, ¿cuáles promesas nos ha dado Dios? ¿Sabes cuál es la respuesta? Muchísimas, muchas y de gran significancia. Cuando me puse a indagar y a buscar estadísticas, se hablan de más de 7,000 promesas en la palabra de Dios. Imagínese usted. Pero yo sé que eso es demasiado, así que yo nada más voy a hablar de la mitad hoy. ¿Ok? Solamente vamos a hablar como de 3,500. Así que amárrense los pantalones, que allí vamos. De aquí a la semana que viene hemos terminado. No, vamos a hablar de algunas que podamos hablar dentro del tiempecito que me queda allí. Pero yo te aseguro que con las que vamos a hablar vamos a tener suficiente fundamento, suficiente coraje, suficiente ánimo, suficiente entusiasmo y gozo para adorar al que vive por siempre y lanzarnos a vivir como Dios manda. Para comenzar, quise hablar de la promesa de Dios, la promesa del perdón de los pecados, que fue dada conjuntamente con la promesa de darnos su Espíritu Santo. En Hechos, capítulo 2, cuando el Espíritu Santo fue derramado y el apóstol Pedro le predicó a aquella gente de la ciudad de Jerusalén y les dijo: a ese que ustedes crucificaron, a ese que ustedes mataron y enterraron, Dios lo ha levantado entre los muertos y lo ha hecho Señor y Salvador de la humanidad. Cuando ellos se enteraron de todo esto, dijeron: ¿y qué vamos a hacer ahora? Le preguntaron a Pedro, y Pedro les respondió: arrepiéntase y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados. Nos arrepentimos y confesamos nuestro arrepentimiento para que nuestros pecados sean perdonados. Eso ocurre en ese mismo momento. Y recibirán el don del Espíritu Santo. En efecto, la promesa es para ustedes, para sus hijos y para todos los extranjeros, es decir, para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios quiera llamar. Y eso es importante que entendamos cuando venimos al Señor. Nos arrepentimos cuando decimos: tú tienes razón, tú eres el que tiene la verdad y nosotros hemos fallado. Dios dice: te perdono, te perdono, te perdono, te perdono. Te libero del gobierno del pecado, te libero de esas urgencias en tu cuerpo para hacer lo que no es bueno. Te libero del gobierno de la maldad. Te perdono tus pecados. Quito la sentencia en contra tuya de muerte que te impide acercarte a mí, dice el Señor. Te perdono, te perdono. Hago todas las cosas nuevas. Creo que es en Isaías que dice: como está lejos del oriente del occidente, y se alejar de mí sus rebeliones. Yo deshice como una nube tus rebeliones, como una niebla tus pecados, dice el Señor. Vuélvete a mí, porque eso es lo que pasa cuando nuestros pecados son perdonados, recobramos el acceso al Padre Celestial. Aleluya, podemos acercarnos a lo divino. ¿Dónde vivían Adán y Eva? En un lugar que nadie ahora mismo tiene acceso, porque Dios los echó de ahí y le dio una instrucción a un ángel y le dijo: ciérrame esa puerta y no me dejes pasar a nadie. Pero Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo,
derramó su sangre en la cruz del Calvario. Porque era necesario que, como la serpiente fue levantada en el desierto, el Hijo de Dios fuera levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y ahí no hay química del carbono ni la física cuántica que funcione. Solamente el perdón de los pecados que da Dios a través de Cristo Jesús. La justificación que viene por la muerte del justo para que la justicia de Dios sea en los pecadores. Tú y yo. Tú y yo. Entonces, Dios promete perdón de pecado al que se arrepiente y más aún recibirá el don del Espíritu Santo porque Dios mismo viene a morar en nosotros en su Espíritu. En efecto, la promesa es para ustedes. Ustedes habían visto su nombre en la Biblia. Ahí está escrito en Hechos capítulo 2 porque dice, la promesa es para ustedes, para sus hijos, le dice a los que estaban ahí, y para todos los extranjeros. Es decir, todos aquellos a quien nuestro Dios quiera llamar. Ahí estás tú, ahí estoy yo. ¿Verdad que sí? Estamos ahí, ahí está mi nombre, ahí está la referencia a mi persona. Perdón de pecado y el Espíritu Santo. Dios promete perdonar nuestros pecados si nos arrepentimos. Promesa número 2 es una promesa sin la que yo no quiero vivir. Él promete su presencia. Él promete, he aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin. En Juan capítulo 14, preparándoles el Señor a ellos para el tiempo en que él iba a morir y resucitar, les dijo en Juan 14, verso 21 al 23, ¿quién es el que me ama? El que hace suyo mis mandamientos y los obedece. Y al que me ama, mi Padre lo amará, y yo también lo amaré, y me manifestaré a él. Y me manifestaré a él. Ustedes no vienen aquí y encuentran un pedazo de mueble. No. Ustedes vienen aquí a adorar al que vive por siempre y siempre y siempre. Aquel que dijo, donde hay dos o más reunidos en mi nombre, ahí yo estoy. Entonces él dice, me manifestaré a él. Y hubo uno de los discípulos que dijo, sí, pero ¿por qué tú te vas a manifestar a nosotros y no al mundo? Entonces todavía él la aclara más y le dice, el que me ama obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará, y haremos nuestra morada en él. Y haremos el Padre y yo nuestra morada en él. De eso es que está hablando la palabra cuando habla de que participamos de la naturaleza divina. El mismo Dios viene a morar en nosotros. No me preguntes cómo Él lo hace, porque como yo no te puedo contestar cómo Él hizo el mundo, tampoco te puedo decir cómo Él hace eso, pero te puedo decir que Él hizo el mundo y también hace eso. Bendito sea su nombre. Estamos caminando en el mundo, pescamos, comemos, compramos, hacemos de todo, porque lo que existe Él lo hizo. Perdón de pecados, su Espíritu Santo, su presencia, son promesas que Él va a hacer de lo que Él nos va a dar. Número 3, Dios dice que terminará la obra que comenzó en nosotros. Filipenses capítulo 1, verso 6, el apóstol dice, estoy convencido de esto. El que comenzó tan buena obra en ustedes, la irá perfeccionando hasta el día de Cristo
Jesús. El que comenzó tan buena obra en ustedes, la irá perfeccionando. Saben, llegó un momento en mi vida en el que yo dije, esto es demasiado difícil, esto es demasiado fuerte, esto como para verdaderos hombres, y yo no soy un hombre. Una de las cosas que me ayudó es que cuando yo miraba para atrás así decía, pero ¿y qué voy a buscar allá atrás? Espérate un momento, esto hay que arreglarlo de alguna otra forma porque eso está feo. La vida sin Dios es mala, es fea y su final es peor. Pero Dios me dijo esto, tú eres un tonto. Tú sigues confiando en que tú eres un buen muchacho. Pero lo bueno que hay en ti tiene que ser mi obra, no la tuya. Y me dijo, no eres tú que tienes que hacerlo. Yo comencé la obra en ti y soy yo que la voy a terminar, dijo el Señor. Y también me dijo ahí en Romanos 14:4, me dijo, porque uno se deja engañar del diablo. El diablo viene y te dice, no, tú no sirves. Tú sabes bien lo que tú hiciste tal día y tal otro, y lo que te pasó por la mente, y lo que hablaste de aquel, y lo que pusiste la mano, y etcétera, etcétera. Y casi te convence de que tú no sirves. ¿Y sabes lo que tú tienes que decirle al diablo cuando te diga eso? Tú le dices, eso es una noticia vieja, loco. Esa noticia es vieja. Ese es un periódico de hace un año, de hace 10 años, de hace 40 años. Eso no es nuevo. De que yo estoy roto y lo que sea, y lo que sea. Lo que tú estás perdiéndote es la noticia de hoy. La noticia de hoy es que Jesucristo me hizo una nueva criatura. Aleluya. Y Él que me promete que lo que Él empezó en mí, Él lo va a terminar. No importa cuán débil soy, dijo Pablo, de buena gana estaré orgulloso de ser débil para que sea el poder de Dios el que funcione en mi vida. Bendito el nombre del Señor. ¿Sabes? ¿Quieres algo mejor que eso? Sí, te voy a dar algo mejor que eso. En la cuarta promesa, Él dice que nos va a llevar a vivir con Él. Él dice, no se angustien, confíen en Dios, confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay muchas viviendas. Si no fuera así, ya se los habría dicho a ustedes. Voy a prepararles un lugar y si me voy y se lo preparo, vendré para llevármelos conmigo. Vendré para llevármelos conmigo. Eso es como una novia comprometida y está esperando el día de la boda. Bendito el nombre del Señor. Vendré para llevármelos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté. Ustedes no tienen que estar aquí en York, viniendo los domingos a la iglesia y haciendo las otras cosas y pasando trabajo y oyendo la politiquería y la estupidez de la vida. No. Él va a habitar en medio de nosotros. Él será nuestro Dios. Nosotros seremos su pueblo. No necesitaremos luz eléctrica porque el Cordero de Dios será la lumbrera que lo alumbrará todo. Aleluya. Dios nos promete, te voy a llevar a vivir conmigo. Te tengo una parcelita allá en el cielo. Aleluya. Mientras tanto, mientras llegamos ahí, en la número 5 yo puse que Dios nos promete
que va a responder nuestras oraciones. Si estás pasando luchas, dificultades, cosas temporales, ahora aquí el Señor dice, clama a mí, yo te voy a responder. Si pedimos cualquier cosa, dice Primera de Juan capítulo 5, creo que verso 15, de acuerdo a su voluntad, Él nos oye. Y si nos oye, tenemos las peticiones que le hayamos hecho. En Lucas capítulo 18, por eso Él nos dijo una parábola acerca de la necesidad de orar y no desmayar. Una viuda nos presentó una parábola de una viuda frente a un juez que es injusto, un juez malo. Y la pobre viudita iba, hazme justicia. Y él decía, llévense esa vieja de aquí. Pero la viejita volvía al otro día y decía, ven, hágame justicia. Y él se burlaba de ella. Pero la enésima vez que la viejita se apareció, el pobre juez dijo, esta mujer es peor que una mazamorra. Búsquenme los papeles por ahí, rápido, rápido. Yo tengo que salir de esta mujer. Y por salir de ella le hizo justicia y se fue. Y dice el Señor, miren lo que hizo el juez injusto. Hizo justicia para salir de ella. Entonces ahí en Lucas 18, los versículos 7 y 8 dice, ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará mucho en responderles? Les digo que sí les hará justicia y sin demora. Dios te promete, Dios se compromete, Dios hace un pacto contigo de que Él te va a responder tus oraciones sin demora. Y en ese sentido viene la número 6. Proveerá todas nuestras necesidades. En el Antiguo Testamento, cuando Abraham, Dios le pidió que sacrificara a su hijo Isaac y iban caminando para allá, pues Dios le dijo que pusiera la leña, que pusiera al hijo. Cuando él levantó su mano, le dijo, para la mano, ahí está. Solamente quería ver hasta dónde me eres fiel. Mira, ahí está el carnero que necesitas para el sacrificio. Y ese lugar, Abraham lo llamó Jehová Jireh, el Dios que provee todas nuestras necesidades. Allí lo proclamó Abraham. Dios provee nuestras necesidades. El Señor Jesús en el Nuevo Testamento lo dice de una forma más sencilla todavía. Dice, no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos, con qué nos vestiremos. Los paganos andan tras todas esas cosas, pero el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Dios dice, busca mi reino y déjame el resto a mí, que yo te voy a proveer todo lo que tú necesitas. Muchas veces nos asustamos, muchas veces vivimos como esclavos de Mamón. Las riquezas, un miedo, una cosa. Cuando nuestro Padre Celestial dice la palabra, Él sabe que yo lo necesito, pero Él prometió, Él se comprometió, Él afirmó, Él aseguró que me iba a proveer todas mis necesidades. Finalmente, bueno, no, dos más. No solamente nos va a proveer nuestras necesidades, sino que nuestro Dios nos promete que Él nos va a defender contra el enemigo. Porque Él sabe que esto es una lucha. En el Salmo 34,
La palabra de Dios dice en el verso 7 que el ángel del Señor acampa en torno a los que le temen. A su lado está para liberarlos. Creo que la Reina Valera dice: el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los guarda y los defiende. Amén. Dios te promete, no que no va a haber problema, no que no se va a ir la luz, no que nadie te va a contradecir. No, Él dice: el enemigo que aparezca, yo lo voy a debatir. Yo voy a pelear por ti. Y finalmente, por el día de hoy, hay una promesa preciosa en la palabra de Dios para una buena vida. En el libro de Efesios, cuando el apóstol le da las instrucciones a los hijos, les dice desde el versículo 1, Efesios 6, hijos, obedezcan en el Señor a sus padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y disfrutes de una larga vida en la tierra. Dios promete larga vida. Dios promete que te irá bien si honras a tu papá y a tu mamá. Dios promete que te va a ir bien y una larga vida si honras a tu papá y a tu mamá. Yo diría que con esas promesas es suficiente para esperar la vida eterna. Pero por la palabra de Dios podemos encontrar mucho más, mucho más. Cuando pases por las aguas no te anegarán, y si por los ríos no te ahogarás, ni la llama arderá en ti, porque yo soy tu Salvador, dice el Señor. Clama a mí y yo te responderé, te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Aquel que tiene falta de sabiduría, que la pida a Dios, el que se la dará ampliamente. ¿Cuántas promesas no nos da el Señor? Madres, yo sé que ustedes tienen un corazón experimentado y experto en necesidades, en dolores y en cargar las cargas de otros. A ti, mamá, Dios te dice: yo pelearé por ti y ustedes van a estar tranquilas. A ti el Señor te dice: mi presencia irá contigo y yo te defenderé. A ti, mamá, Él te dice: yo comencé en ti la buena obra y la voy a terminar hasta el día de Cristo. Voy a venir a buscarte para que estés conmigo donde yo esté. Con amor eterno te he amado, por tanto te he prolongado mi misericordia. No confíes en tu poder, no confíes en tus experiencias, no confíes en los recursos que has adquirido en la vida. Confía en las promesas del Dios fiel y verdadero. Son magníficas y son preciosas y son para ti. Bendito el nombre del Señor. Vamos a inclinar nuestros rostros, vamos a orar. Padre bueno, tú eres Dios, tú eres santo y no hay nadie como tú. Nos has mirado con amor, nos has mirado con misericordia, nos has mirado con bondad y nos has dado preciosas y magníficas promesas. Gracias, porque tu amor nos ha alcanzado aunque no somos merecedores de él. Padre Santo, ayúdanos
a vivir como tú mandas. Ayúdanos a vivir basados en tus promesas. Ayúdanos a aceptar como tú haces las cosas, aunque sean incomprensibles a la lógica humana. Danos tu paz. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. ¿Pueden venir? Ay, le voy a enseñar un corito de un cántico que no lo tengo para la pantalla, pero es una palabra que está incluida en lo que hemos hablado hoy. ¿Se pueden poner de pie? Dice así. Dice así. Aquel que la buena obra empezó, aquel que la buena obra